¿Cómo les ha parecido este tema? Como más fácil, ¿no? Aparentemente, ¿no? Sí. Entonces, váyanlo copiando. Recording Mirando. in progress. ¿Qué? Pues yo no voy a poder darla, pero estoy pensando en que igual asistan a la que va a dar Diego. Es virtual. Entonces, lo que voy a hablar es con Diego para que haga puntos diferentes y ustedes tengan una clase más. O sea, ahí puedan mirarla. Y Diego, a mí me parece chévere, o sea, me parece interesante que ustedes también asistan, o sea, que a veces, ¿no? Cuando puedan recibir clases de parte de Diego, porque Diego resuelve los ejercicios a veces con otras maneras de hacerlo, ¿sí? O sea, como analiza las cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, bueno, en este tema no tanto, pero digamos en el tema, el siguiente tema, que es circuitos acoplados, él usa un método un poquito diferente y eso está bien, porque así ustedes, digamos, en los talleres de los sábados, él lo hace a su manera, yo hago a mi manera, ¿sí? Y resolvemos los puntos y dan bien, pero pues el estudiante puede elegir qué le resulta más cómodo. Entonces eso me parece positivo, para que no se casen ustedes con una metodología. ¿Los virtuales me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ah, listo, listo. Bueno, voy leyendo el punto. Dice, considere el circuito de la figura. El interruptor ha permanecido durante mucho tiempo en la posición 1, o sea, a la izquierda. Y en t igual a 0, bueno, y después en t igual a 0 pasa a la posición 2. Y nos pide el problema hallar la tensión del capacitor, la corriente de la bobina y bueno, también una corriente por allá en una resistencia, la resistencia de 200. Para menos 20t hasta 100, pero en milisegundos. Un problema, digamos, pues típico, condiciones iniciales, vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué elegí este? Porque fíjense que, bueno, miremos el circuito. Antes de que antes de que el interruptor cambiara de posición, el interruptor está a la izquierda y entonces a la izquierda vamos a tener la fuente con las dos resistencias y el capacitor, ¿no? O sea, como un circuito. Pero al otro lado también hay otro circuito, o sea que la bobina tiene condiciones iniciales porque hay otro circuito a la derecha. Y luego viene el cambio. Y cuando viene el cambio, el capacitor pasa al lado derecho y entonces ese circuito me va a quedar un circuito de 2 mallas donde tenemos una bobina y un capacitor, ¿vale? Y bueno, está esa fuente ahí que es una fuente en DC. Entonces, lo interesante de este problemita es que, a diferencia de varios de los que hemos hecho anteriormente, el circuito para T mayor que 0 tiene dos elementos almacenadores de energía, tiene la bobina y tiene el capacitor. Entonces, eso hace, digamos, yo ya puedo saber desde este momento que ese circuito que me va a quedar cuando el interruptor cambie de posición va a tener dos taos. O sea, 2 taos significa 2 constantes de tiempo. Y tiene 2 constantes de tiempo porque hay 2 elementos almacenadores de energía. En cambio, cuando teníamos un solo elemento almacenador de energía, pues teníamos un solo tao. Entonces, eso, pues,
hace que el problema sea un poco más difícil, entre comillas, pues porque la función de transferencia no, la expresión de la corriente, de la tensión de lo que yo vaya allá, pues va a tener en la parte de abajo del denominador una expresión de un grado más grande, porque si yo tengo dos estados, significa que tengo como mínimo dos polos, como mínimo. Y si tengo dos polos, significa que tengo una expresión de S al cuadrado. Digo como mínimo porque podría tener tres. De hecho, aquí tengo tres. Y ya les explico por qué. Entonces tengo abajo una S a la 3. Entonces, claro, entre más grande se vuelva esa expresión, como de mayor grado, pues es como más complejo manejarla. Si yo quisiese hacerlo a mano, aunque no lo vamos a hacer a mano, a resolverla en fracciones parciales, pues sería más difícil, más pasos. ¿Sí? Pero el método es el mismo. ¿Vale? Todos estos problemas, el método es el mismo. Entonces, bueno, vamos a resolver. Entonces, primero, empezamos. Entonces, circuito de condiciones iniciales. Entonces, tenemos el interruptor está a la izquierda. Entonces, tenemos a este lado de acá mi fuente de 300, la resistencia de 100. Y también tenemos otra resistencia de 100. Y el capacitor, ¿no? El capacitor, como sabemos que el circuito lleva mucho tiempo, el circuito lleva mucho tiempo funcionando de esta manera, pues el capacitor ya está comportando como un circuito abierto. Y en la derecha tenemos la resistencia, digamos son dos circuitos separados. La resistencia de 200, la bobina que como lleva mucho tiempo y está en DC, es un corto, y la fuente de 50 voltios. Entonces nos interesa conocer la tensión acá y pues como el problema me está pidiendo la corriente de la bobina que entra por la izquierda, pues voy a encontrar esta corriente de acá. Entonces la tensión aquí, en este circuito, pues como esto está abierto, básicamente tendríamos un divisor de tensión. Por lo tanto, la tensión aquí en el capacitor, que es la tensión de 0 menos, va a ser igual a, y pues, hacemos un divisor. Entonces sería 300 por 100 sobre la suma que es 200. O sea, 300 por 100 sobre 200. O sea, esto es un medio, 150. ¿Listo? Y la corriente aquí sería 50 sobre 200, pero como el sentido está al revés, si yo hago la mallita, si yo hago la mallita aquí, me va a dar menos 50 sobre 200. O sea, menos 0.25. Listo, calculadas las condiciones iniciales. Un minutico para que copie. ¿Qué pasa ahora ya? Sí, se quedaron dormidos. No, yo me desperté temprano porque ya nadie nunca hace el día. Bueno, no. ¿Cómo así? ¿Usted le está haciendo los parciales a otras personas? Santiago. Qué grosería. ¿Y usted por qué llegó tarde ahora? Tenía clase ahorita de laboratorio de digitales. ¿A las 6 de la mañana tenía? No, Y, ya perdonado. y casi que vamos una carpeta. Bueno, yo no. Ah, sí. Yo estaba solucionando. Sí, usted salvó todo. Pero Roja ya es prácticamente como si fuera el internet productor. Es el productor de ¿Eso fue lo que hizo? laboratorio. Bueno, ya
ya tenemos condiciones iniciales. Entonces ahora, para T mayor que 0, necesitamos el circuito. Entonces, ¿cómo va a quedar el circuito? Tenemos, el interruptor va para la izquierda, entonces se nos va esta parte de acá y nos va a quedar el capacitor. Entonces el capacitor es este modelo. Pues va a usar como han visto, suelo usar los modelos en serie, me parece más fácil. Pero también se puede usar el paralelo si alguien quiere usarlo. Listo, luego tenemos resistencia. Luego tenemos la bobina, que también tiene su modelito. Y esa fuente de 50 siempre está. Entonces la fuente va acá. Entonces vamos a pasar todo, esto es para T mayor que 0, al dominio de S. Entonces mi fuente de 50, ojo, 50 sobre S. O sea, no se me vayan a equivocar en esto en el parcial. Lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Fuente constante, cuando pasa el dominio de la frecuencia de S, va sobre S. Listo, bobina. Entonces esta bobina es de 5, la que tenemos aquí 5S. Y esta fuente de acá, polaridad. Como yo cogí la corriente de izquierda a derecha, entonces la polaridad así, entra por el menos. Y la fuente es de L por I de 0 menos, o sea, de 5 por menos 0,25. Vamos a escribirle aquí 5 por 0,25. El menos, porque aquí hay un menos en esta corriente que vamos a calcular. Listo. Esta resistencia es de 200. El capacitor es de 20 microfarads, sí, que es por 10 a la menos 6. Entonces tendríamos 1 sobre C por S. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre 20 por 10 a la menos 6? No, saque la calculadora. Se queda así. No lo va a resolver, saque la calculadora. No, sí lo va a resolver, pero... Sí lo va a resolver, está fácil. A ver, hagámoslo, entonces hagámoslo a esta cabeza. 1 sobre 20, 1 sobre 2 es 0.5, ¿no? Sí. Entonces tenemos 1 sobre 20. Es 0.05. 0.05. Pero tenemos abajo por 10 a la menos 6, que sube por 10 a la 6. Entonces 0.05 por 10 a la 6. Entonces hay que mover 6 veces. 1, 2, 3. Entonces tendríamos 50 por 10 a la 3 y ahora 3 veces 50.000. Sí, está breve. Entonces 50.000 sobre F. En todo caso, verifiquen por qué. Listo. Y esta fuente de acá, aquí está el positivo y negativo, o sea que el terminal positivo queda acá arriba. Y la fuente es de condición inicial sobre S. O sea, de 150 sobre S. Listo, ese es el circuito que hay que resolver. Lo que viene ahora es carpintería, es trabajarle a resolverlo. No vamos a hacer todos los puntos del problema, pero entonces elijamos uno, cojamos esta corriente de la OI, vamos a resolver esa corriente. Entonces, llamémosle a este I1, llamémosle a este I2, y entonces lo que queremos encontrar es I2, ¿vale? Entonces voy a hacer las dos mallas. Primera malla aquí. Voy a hacer la malla, yo, hablándola, explicándola, escribiéndola en el tablero, pónganme todos cuidado, que he visto todavía a estas alturas de circuito 2, gente que le cuesta hacer las mallas, se equivoca mucho, entonces vamos a hacerlas. ¿Cómo las hago yo? Pues usted podría irse elemento por elemento, ¿no? Yo me ahorro un pasito con lo siguiente, simplemente digo, bueno, voy a hacer la malla acá. Entonces entro por acá, tengo menos 150 sobre S, ¿vale? Estas son todas las fuentes que hay en esta mallita. Entonces, todas las cosas que toca I1 van sumadas. ¿Qué cosas toca I1? I1 toca este 200 y este 50.000 sobre S. Eso va multiplicado por I1. ¿Y qué cosas toca I2? Pero recuerden que I2 va en sentido contrario. Entonces I2 toca el 200, entonces le pongo menos 200 por I2. Y esto es igual a 0. Pero entonces de paso, para ir organizando un poquito, las fuentes las paso para este lado. Entonces paso este para este lado y me queda 150 sobre él.
Listo. Ahora siguiente malla. La voy a hacer así. En este sentido, ¿vale? Entonces, en este sentido, fuentes. Entonces tenemos esta de menos, o sea, que queda positivo. 5 por 0,25. 5 por 0,25, ¿cuánto es? 0,25 es un cuarto, o sea, 5 cuartos, ¿vale? Entonces, menos, más 5 cuartos. Y como voy acá, más 50 sobre S. Esas son las dos fuentes que tiene esta malla. Ahora, ¿qué cosas toca mi I2? Pues I2 toca 200 y 5S. ¿Listo? ¿Y qué cosas toca I1? Pero recuerden que I1 va en el sentido contrario, entonces quedaría menos 200 por I1. Y esto es igual a 0. ¿Vale? Pero entonces para ir avanzando, me paso esto para acá y lo dejo preparado. Listo, ahí están las dos mallitas. Ahora, lo que tengo es que despejar I2, ¿no? Es lo que me interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que reemplazar en una de las dos, despejar I1 igual a cosas, y meterlo en la otra ecuación para que me quede solamente el I2. Entonces, les voy a dar unos minutos para que hagan ese trabajo. ¿Listo? ¿Por qué les estoy pidiendo esto? Porque fíjense que si nosotros llegamos a la expresión de I2, ya podemos usar una herramienta como símbolo para simplificar. Pero esta parte de acá de hacer las mallas, de despejar la una en la otra, pues no me lo hace ese programa. Entonces, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que ser capaces de hacer y que nos quede bien. ¿Listo? Entonces, traten de despejar I2. Cuando alguien lo despeje, lo anotamos, lo registramos y lo llevamos allí a ver qué nos da. ¿Alguna pregunta arriba, acá presente? Yo creo que, por ejemplo, se podría meter a MATLAB para sacar ambas corrientes. Sí. Lo que pasa es que entonces habría que meterlo poniendo la S simbólica. O sea, porque usted le mete a MATLAB expresiones con S y MATLAB le va a preguntar qué es ese. Usted no me ha definido eso. Entonces, una opción que también ustedes podrían, o sea, es una muy buena idea, pero eso yo no se los voy a explicar para que ustedes hagan eso. ¿Cómo usar MATLAB, por ejemplo, para meterle esto y que él me despeje I2? Porque, por ejemplo, si el circuito tuviese 3 mallas, pues tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas y el despeje, ustedes saben hacerlo, pero es mucho más demorado. Entonces, que MATLAB, yo le meta las ecuaciones y MATLAB me lo ayuda a despejar. Realmente a MATLAB yo no le metería las ecuaciones como tal, sino que le metería, o sea, sí les metería las ecuaciones, pero matriciales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí los coeficientes de estas ecuaciones matriciales serían este y la matriz. Entonces, serían esos 4 elementos multiplicados por I1 y 2, ¿sí? Igual a este y este y este. ¿Sí? Y entonces ahí uno trataría sacaría la inversa, como hacemos cuando despejamos ecuaciones, cuando tenemos un sistema de 3×3 o algo lo mismo, pero entonces la vuelta es que hay que saber, o sea, MATLAB, si uno le mete ese, MATLAB no sabe qué es eso. Entonces hay que definirlo. Entonces una opción, hay 2 opciones para hacerlo al menos. La primera es que usted simplemente le dice a MATLAB, S es una variable simbólica. Y entonces usted, eso es un comando que es sims, creo que es con Y, o sim, algo así. O sea, usted le dice como, le va a decir qué letras son simbólicas. Entonces, simbólica, pone sim, S. Usted le dice, la letra S adelante para usted es algo simbólico. Puede meter cualquier otra, ¿no? O sea, puede meter, eso lo puede hacer con otras ecuaciones, lo que sea. Pero aquí usted dice sim, ese es sim. Entonces ahí sí usted, después de haberle dicho que ese es sim, puede meterle esto y él MATLAB entiende 200 más 50.000 S, o sea, porque él sabe que S es simbólica y se la acepta así. Otra manera de hacerlo es crear una función de transferencias.
Usted dice, S es la función de transferencia S, y entonces trabaja con eso. Si ustedes pudieran resolver eso en MATLAB, que como digo, yo no lo voy a explicar, porque ponen en Google ustedes cómo resolver ecuaciones diferentes, o sea, cómo resolver ecuaciones en el dominio de Laplace en MATLAB, y van a encontrar tutoriales, ¿no? Entonces quiero que ustedes lo hagan. Son un par de líneas de código adicionales, muy sencillas. Si ustedes hacen eso y pueden resolver eso en MATLAB, perfecto, excelente. Se ahorran ustedes la posibilidad de equivocarse en lo que en este momento están haciendo, que es el despeje. Es un despeje de 2 por 2, pero ahí se pueden equivocar. Entonces, aguanten. Pero averigüen ustedes, los invito a que lo averigüen. ¿Sí qué? Sí, yo también cuando estudié en la universidad, yo aprendí MATLAB muy tarde, lo aprendí como en 7º semestre, y fue como, ¿en serio? O sea, todo este tiempo, todas las horas perdidas de despejar ecuaciones a mano, ¿por qué nadie me dijo esto? Que a lo mejor sí me lo dijeron, pero era como, yo siempre fui muy reacio como a aprender programas nuevos, o sea, como, uff, no, qué pereza mientras aprendo, no sé qué tal, y luego como que me puedo ahorrar muchas cosas. Ah, sí, vale, vale. Pero en nuestro celular. Ah, Android. ¿Que tienen un MATLAB? Pues algo así es que, cuéntame. ¿Es esto? Una calculadora científica, ¿no? Pues a nosotros nos había hecho y la que vamos a hacer. Sí, pues a la vuelta. Ajá. También es porque nosotros Súper. y en YouTube para Pero entonces debe haber una versión computador. Claro, no sé. Yo soy súper feliz con Simbolab, o sea, porque me parece que es el colmo de lo fácil. O sea, como no tengo que descargar nada, tengo todo y, y me da paso a paso. Entonces, como, úsenlo. ¿Sí? O sea, maravilla. Por ejemplo, aquí, apenas alguien me diga que I2 igual a algo, lo vamos a meter a Simbolab y vamos a ver y a simplificarlo allí. A nosotros nos enseñaron primero, digamos, la primera materia en la que nos obligaron a usar un programa, realmente no usamos MATLAB, sino usamos Scilab. Y Scilab es como la versión, o sea, como MATLAB es un programa de pago. O sea, uno, digamos, que quiere usar MATLAB, tiene que comprarlo. Lo que pasa es que, como les he dicho, la UIS lo compra por nosotros. Entonces, listo. Pero si usted lo quiere usar en su casa, o lo paga o lo tiene que piratear, es la verdad. En cambio, Scilab es un programa gratuito, es un MATLAB de código, digamos que gratis, digamos, no es código abierto como tal, pero pues sí es de código abierto en algunos sentidos, pero es básicamente un MATLAB gratuito. Entonces, ellos lo que han hecho es que crearon un lenguaje que se parece mucho al lenguaje de MATLAB. Entonces, pues habrán algunas que otras funciones un poquito diferentes cuando usted está escribiendo, pero es casi la misma lógica, porque es un lenguaje inspirado mucho en la lógica de C. Entonces, a nosotros, pues en ese momento la UI no pagaba MATLAB, entonces Gabriel Ordóñez, dijimos, usemos Scilab y aprendimos Scilab. Y vimos, eso fue en tratamiento de señales. No, señales no, mediciones eléctricas 1, que antes solamente había uno. Eso lo ven los electricistas. Y ahí fue cuando fue como, uff, esto es, o sea, es cuestión de aprender a hacer un par de cositas y es demasiado útil, ¿sí? Aquí puedo comprobar todas mis resultados. Porque claro, cuando nosotros estudiábamos circuitos, para saber que los resultados estaban bien, nos tocaba era resolverlo todo y ¿cómo le digo? Sí, bueno, así. Listo, ¿alguien ya despejó Dios? Bueno.
Cuando yo lo resolví hace un tiempo aquí en mi cuaderno, lo que hice fue, a mí me gusta mucho tratar de simplificar el circuito antes de arrancar a trabajarlo. Entonces lo que hice fue que este tramo de acá le saqué un Thevenin. Entonces, digamos, si yo a esto de aquí para allá le saco un Thevenin, entonces la Z de Thevenin es muy sencillo porque apago esta fuente y es estos dos en paralelo. Queda la Z de Thevenin. Y la B de Thevenin, de aquí para allá, si yo quito este pedazo de circuito, va a ser la tensión y la resistencia. Por lo tanto, me queda un divisor de tensión de esta fuente aquí, o sea, 200 sobre la suma de los dos. Claro, ahí lo maluco es que la fuente me queda una expresión grande, porque la fuente va a ser 150S por 200 sobre la suma. Pero igual, escribí Z de Thevenin, B de Thevenin, las letras así. Hice las mallas con Z de Thevenin y B de Thevenin, y luego, hecha la malla, reemplacé. ¿Me entienden? Y se me hizo bastante rápido. Mucho más rápido probablemente que esto, porque aquí ustedes tienen un problema mamoncísimo, que es que ninguna de las ecuaciones está igual a 0. Entonces, cuando usted va a despejar una, le queda el trozo aquí de esto. O sea, es hard. Pero bueno. Entonces, para ahí un... Sí, pero me encontró la que no era. Ahora hay dos. Arriba nada. Virtuales. ¿Listo? Y dos aquí es igual. Señor. El parcial 2 va a ser ya les digo la fecha. Vamos a hacer un lunes otra vez a mediodía. Y va a ser
El 4. 4 de octubre. O sea, dentro de 3 semanas. Sí. El tema, bueno, el sábado, los hablaba acá a sus compañeros, no sé si estaba ya puesto el micrófono, pero el sábado yo no voy a dictar clase, pero Diego, como Diego también la otra semana está de viaje, va a dar una clase el sábado, él sí puede darla el sábado. Pero yo voy a hablar con él para que dé unos ejercicios diferentes a los que nosotros hemos hecho y le pediría el favor de que los permita a ustedes asistir. Es otra clase, otros ejercicios. Yo creo que eso siempre les viene bien a ustedes. ¿Listo? En todo caso, yo les seguiría debiendo una clase más. ¿Listo? Entonces, ustedes, los que quieran, pueden asistir a la clase de Diego el sábado y luego cuando yo regrese, les doy esa clase. Ahora, este tema, ya casi que está listo, prácticamente. Lo que queda aquí es hacer más ejercicios. ¿Sí? Podríamos hacer una clase de ejercicios más y ya, y arrancamos el siguiente. Y para que nos quepan todos los temas, digamos, pues es una alternativa. Yo lo que estoy pensando es que el último tema me voy a enfocar mucho en cómo solucionar los ejercicios a través de MATLAB. O sea, lo planteamos y lo llevamos a MATLAB. Y los cálculos que por lo general antes se explicaban a mano y eso, pues ahora vamos a usar la herramienta de MATLAB para tratar de tenerlo. Es un tema, digamos, fácil, muy parecido a este en el sentido de que hay que plantear el circuito, llegar a una ecuación y luego la solución al programa. ¿Sí? Pero pues usted tiene que plantearlo bien. Y lo hacemos de esa manera y pues el tiempo nos va a alcanzar para ver todos los temas. El último parcial, yo pues diría que sería la última clase, que es el jueves. ¿Sí? Porque el semestre se va a acabar un viernes. Entonces, el jueves hacemos la clase. Sería el 22. El 22 se acaba el semestre, ¿no? Entonces el jueves sería 21, me imagino. Sí. Así toca. O sea, fíjense, al final, si hubiera semana de parciales, la única diferencia sería que ese 21 no tendríamos el parcial, sino la clase, una clase más. Y que el parcial sería la semana siguiente. Digamos, en cuanto a contenidos, los abordamos todos. Ahora, yo entiendo que esta semana de diferencia para ustedes, pues es mucho menos tiempo para estudiar. Yo lo entiendo, yo también fui estudiante. Entonces, ¿qué hago? Cambio el enfoque del último tema. No lo dejamos de ver, pero lo enfocamos más a plantear las ecuaciones y hacer las operaciones en MATLAB. Y alcanzamos a verlo todo. Sí saben las razones, ¿no? Del cambio. No. Las razones del cambio. De hecho, a mí me sorprendió mucho y después me di cuenta que en el calendario que ya había salido, eso ya estaba escrito. Sí, decía que el calendario que había salido era el calendario, o sea, ese calendario iba a quedar, y en las consideraciones decía que se iba a mirar el transcurso del semestre, pero que además faltaba que el Ministerio de Educación informara sobre las fechas máximas y que si el Ministerio de Educación llegaba a poner una fecha máxima que afectara el transcurso normal del semestre, había que reformar. Y sí, y entonces lo que dijo el Ministerio de Educación es: universidad pública que no arranque el segundo semestre el 1 de noviembre no tiene matrícula cero. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? O damos una semana de parciales o quitamos la semana de parciales y arrancamos. Realmente el semestre arranca el 2, ¿no? Pero bueno. O sea, o matrícula cero o una semana de parciales. Y la universidad dijo, no, pues, toca quitar la semana de parciales. Eso sí, les toca que no hagan más paros, porque si hacen un parito más, se corre la fecha y pues ya no hay matrícula cero. Eso es lo que pasa. Entre otras cosas, porque es que igual arrancar el segundo semestre en la segunda semana de noviembre, eso ya de por sí es muy raro, ¿no? Ya vamos 6 meses movidos. Entonces toca hacerlo. O sea, yo tengo eso en cuenta, digamos, yo y los otros profes también sabemos eso. Trataremos por respeto a la asignatura y por compromiso a la asignatura de ver todos los temas, pero pues enfocarlo de una forma tal que sea viable hacerlo, ¿no? Porque esta última semana para ustedes va a estar re jodida, todos lo sabemos. A ver, dícteme porque sí, ya llevamos aquí como media hora. A ver, y 2. Arriba es
10.000 sobre S más 10S menos 925. Menos 25. 9.25. No, 925. 900. Y abajo, Abajo es 20S cuadrado, no me gusta lo que estoy viendo. sale. A ver. Más 500S Ujú. más 2.000. Eso es lo que me dio. No se lo creo. No se lo creo porque... Mentira, sí, sí, lo puedo creer. Ahora que lo pienso. Abajo tiene que quedarme un S a la 3. Ya, pero hay una S ahí. Pero ahí hay un S acá. Entonces, sí puede ser. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter su respuesta a Timbolab, la simplificamos y vamos a analizarla. Y ya les digo por qué sé que abajo tiene que quedar un S a la 3. Ah, pues multiplican por S arriba Sí. y abajo. Sí. Ya, simplemente. A ver, se lo hago rapidito. Ish. A ver, 10S cuadrado menos 925. espere, ¿cómo hacemos? Más Ahora no. digamos, quedaría lo Pero mismo. para que ustedes vean, los virtuales están viendo el taller, ¿cierto? Les estoy compartiendo pantalla. Ahora no están viendo nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los que están aquí presencial, ténganme un poquito de paciencia. Porque he intentado y no sé cómo quitar la pantalla duplicada. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, y los que están virtual lo están viendo, es que voy a abrir Timbolab, voy a meter esa expresión, la voy a simplificar, la voy a anotar en el tablero y la vamos a analizar. Entonces, le dio 10.000 sobre S más 10S menos 925. 20S cuadrado más 500S más el último número del 2000, ¿cierto? Listo. A traer aquí, yo ya tengo resuelta esa. Ay, no, perdón, era 20.000 más. Ah, bueno, pues, ojo. Era 20.000 el último número. Aquí es 20.000. Bueno, no, a mí no me dio lo mismo. La- A ver si alguien más. Bueno, ¿nadie más ha llegado a la expresión? ¿Cuántos hay conectados? Como 16, 20 personas. ¿Nadie más ha llegado a esa expresión todavía? Yo la estoy llegando. Pero este está mal. No, por eso, ni llegué a eso, llegué a algo diferente, pero yo me di cuenta de un error. Ah, bueno, listo. Arriba, ¿ninguno ha llegado a la expresión? Profe, yo me equivoqué en una parte, entonces me tocó borrar todo. Bueno, a ver, alguien más. Alguien tuvo que haber llegado. Posible, 2 por 2. Démela incluso sin simplificarla tanto. La simplificamos ahí. Pero dame algo. Voy a trabajar. Y si le doy ¿ya estaba muerto? No, Pues a mí, yo la revisé y no. A ver, deme algo, deme algo. Todos están dormidos, a ver. ¿Le puede abrir uno y usted ahí así dos? Pero entonces me da la expresión de cómo pasar de la una a la otra. Sí. Listo. Entonces, si uno. Ay, no la simplifiqué, pero bueno. Bueno, no importa. Menos, paréntesis, 5 cuartos más 50 sobre eso. Sobre 5.000 sobre S más 5S más 125. Listo. ¿Y cómo paso? ¿Cómo llego a I2? Y sería I1 por 25 sobre S más 1. Y eso menos 3 cuartos, 3 sobre 4 S vale. Listo. Ah, el 1, profe, el 1 está afuera, o sea, es 25 sobre S y todo más 1. Más 1
Sí, 25 sobre ese y más 1 afuera. Pero ese 1 también está sumando al 3. O sea, O sea, es I1 por 25 sobre ese más 1. Paréntesis. Sí, paréntesis. I1 ah, ok. es. ¿Natalia también? Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a meter I1 acá. Y arriba nadie está haciendo nada, ¿no? El que le quedó mal, el resto. Tristeza. Otra vez sí vengan, porque eso ustedes no están aprendiendo nada así. No se engañen más. Bueno, aquí tengo I1. Ya lo tengo simplificado. Y ahora voy a hacer la otra operación. No estamos viendo nada. Sí, yo ¿Qué sé. está haciendo? Yo sé, pero ahí estoy metiendo simbolados. Que haga la tecla Windows P. En Windows y P. Yes. Así era. ¿Qué hiciste? Duplicar, ¿no? Ah, ya, solo pantalla de PC. Ah, tampoco. No, era la otra. No, no la he hecho de PC, sino la. Apagué el computador. No, mentira. No. Ah, Sí. creo que sí. Todo se apagó. Se cerró la clase. Bueno, muchachos. Bueno, ¿qué hago? La broma de 4 Windows P. ¿Qué? Ahí tengo algo, ¿no? Ah, sí, estoy bien, está todo acá. Venga, aparece acá y ayúdenme. No, la otra pantalla está en otro lado del salón. Entonces, Abajo, izquierda. izquierda. ¿Usted izquierda? Ah. ¿Izquierda? O sea, en la izquierda y que. La Ah, suya o la sí, del sí. profe. Yo no veo. Yo no estoy derecha. Derecha, 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 derecha. Más. A ver, ahí quieto. Abajo, 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 abajo. Abajo. Ahí. Clic. Sí. Uf, listo. Bueno, y ahora entonces, ¿qué pongo? Sería. Solo pantalla del PC, no, porque No. me pone esta. Entonces, más abajo, en donde dice ampliar. Ampliar es la que estaba. Ahí. Ahí. Ah, bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ustedes están viendo el mouse allá? Sí, Bien, sí. sí. Pero entonces ahora me puso esto acá. Bueno, pero esto pasa más lejano, pero esta y esta son iguales. Ah, Ah, ok. Listo. Entonces aquí está escrito lo que le dio I1. ¿qué le incógnito? Ah, para que no quede cuando abro sesión de la página de la web. Odio que quede ahí sin nombre. Bueno, y ahora entonces vamos a hacer la operación. Por lo general la resuelve. Yo he visto que la resuelve. Entonces es. Y aquí daría. Eso sería. Sí, sí, esta sí es. Es que, ahora sí. Que yo tengo aquí con unos factores, pero simplemente es, falta un 5 arriba, un 4 abajo. Pero sí.
Listo, entonces ahí la tenemos simplificada. Entonces la cagué haciendo tiros. 50, 200. Pero verifico aquí los exponenciales. No, mentiras. No. Hay algo diferente. Es que yo. ¿Qué? ¿Alguien iba a hablar arriba? Yo tengo una, pero no sé si está bien. Oiga, pero Creo que le hace falta un cero. sí, eso es una cosa muy sencilla. ¿Dónde? A mí me dio menos un cuarto más 2/15 de Euler a la menos 50t menos 2/15 Euler a la menos 200t. No sé si está bien. Eso es correcto. Eso es correcto porque esos son los exponenciales que yo tengo. O sea, ¿cuál fue el error aquí, Prada? Es 50.000. Es 50.000. Ay, papi, pero... Ay, y uno. Ya lo arreglé. Y uno es 50.000 sobre ese. Listo. 5.000. Entonces ya arreglé el 50.000. Toca clase de lectura de números. Y ahora... Excelente. Bueno, pues sí, cuando, o sea, digamos, esta expresión no es tan, no, todavía no. Ay, no puede ser que se despeje, qué grande, mano. A ver, el que ya le dio bien la respuesta, ¿tiene las expresiones? Sí, señor. Gracias. Deme I2. Y 2 es menos s cuadrado. Arriba. Menos s cuadrado menos 170s menos 10.000. Y abajo es 4s al cubo más 1000s cuadrado más 40.000s. Listo. Lo que había escrito previamente, ¿encontró usted el error o lo hizo por su lado? No, profe, no, yo no lo hice por ahí, lo hice por mi lado. Bien, grande. Esa es la respuesta. Revisen. Natalia. Arranco la obra. Estoy condenado. Va a meter esa fracción. Sí. Devuélvame a... No sé qué tengo que decir. ¿Qué pasó ahora? Ya se quedó pegado. ¿Encontraron el error? No me puse decir. Es mío. Clase de lectura, Perdón. Pase el parcial, pase el parcial. Listo, aquí tenemos la respuesta correcta. Bueno, revísenme ahí eso, revísenme eso. Claro, lo que pasa es que este man nos dio ya esto, ¿no? La expresión. Entonces, pues. Pero, a ver. Aquí les simplifico lo que necesiten simplificar. Esta es la correcta. Arriba, ¿alguien más llegó a esto? Por radio, ¿no? Estamos en toda la mesa. Sí o sí. La radio. A ver. Están todas las respuestas. No lleguen todos ahí. Rápido, porque ya hace las 9. Estamos viendo la clase.
Arriba, ¿alguien más? Si alguien tiene otra expresión, la puedo meter aquí, la simplificamos. ¿Listo? Para que no se pongan a hacer toda la multiplicación, porque ahí se... O sea, eso es lo que yo quiero que no hagan ustedes, después se va una expresión y la simplificamos, pero no, porque en multiplicar término por término, pues puede haber un error teniendo una herramienta que nos hace eso. A ver, denme algo, denme información, denme algo para hacer. ¿Qué hubo? ¿Alguien? ¿Virtuales? Nada, nadie tiene nada, nadie ha podido hacer un despeje de nada en media hora. Profe, yo lo estaba simplificando, pero me quedó el cubo arriba en el numerador. Abajo le quedó a la 4 o a la 3. Que puede haber que... A la 2. Pero venga, no, en serio, no puede ser que nadie tenga nada. O sea, es pasar esto aquí a restar y reemplazar. Alguien deme algo. Virtuales, alguien, necesito que alguien hable ya. Si no se acaba la clase. Alguien me tiene que dar una expresión ya. No puede ser que en 20 minutos 15 personas no hayan hecho nada. Tienen que pasar esto a restar y luego reemplazar aquí. Alguien dé una expresión para meter ahí en el programa. Bueno, vamos a empezar a sacar de a uno por uno. Es que ahí vas a... Listo. Jonathan Ramírez. Si no me saluda ya, lo saco de clase. Hola, profe, tengo conexión un poco lenta. Bueno, deme lo que tenga, lo que haya resuelto usted aquí, queda despejado. Dígame algo. Tiene el tablero. Sí, o sea, no por eso ya no. Bueno, saca. Jonathan, Ahí no sé. lo voy a sacar de clase. Fue el primero.
Listo. Camila Sí, profe. Contreras. Camila Contreras. Coronado. Oiga, profe, Bueno, deme una expresión de lo que haya para poder simplificarlo. pues yo hice I1, pero no está muy bien. Lleva 20 minutos usted, hermano. Si no, sálgase de la carrera, hermano, porque no sirven ustedes para esto. ¿Cómo no pueden hacer una resta y dividir? ¿Qué le dio? Deme algo. Deme algo que tenga, algo que haya hecho usted, Coronado. No, ¿Nada? ¿No ha hecho nada? I1 igual, A ver. menos, ¿A qué? menos, paréntesis, 20.000, S, ¿Otra vez? más 500S, sobre ¿Todo esto sobre? 40.000, no, todo sobre, cierra paréntesis, todo sobre 40.000, más, entre paréntesis, 200 más 5S, cierra paréntesis, bueno, todo por paréntesis, 200S más 50.000. Profe, ¿Así le digo? El paréntesis, ¿cómo decirlo? El 200S es por, pues, ¿cómo le explico ahí? Fueron paréntesis. Así. profe, yo tengo otra expresión, si quieres se la doy. Ah, no, espere, Coronado. Entonces, explíqueme qué hizo usted. Es que ustedes no puedan despejar, o sea, pasar esto a restar, luego dividir y reemplazar acá. En serio, es muy grave. O sea, es como si ustedes no supieran sumar estando a estas alturas de la carrera. O sea, es un despeje. Entonces, necesito que Coronado me diga qué hizo para ver qué tan mal está usted. O sea, qué es lo que no sabe. Porque, bueno, aquí está esta expresión. Entonces, explíqueme paso a paso qué fue lo que hizo y lo revisamos. A ver, los que estén ahí atendiendo, ahorita saqué como 3 porque ni siquiera responden, o sea, que no están viendo ni la clase. Entonces, necesito saber por qué no pueden ustedes pasar una cosa a restar y luego dividir y reemplazar. ¿Por qué no son capaces de hacer eso? ¿En qué parte de la resta y de la división es que no son capaces de hacer? Entonces, Coronado, explíqueme paso a paso cómo llegó a eso y lo vamos revisando. ¿Con cuál ecuación empezó usted? ¿Con esta o esta? Sí, pero lo que hice fue despejar I2 en la primera. Listo. Entonces, ¿cómo despejó I2? Vaya diciéndomelo paso a paso, a ver, porque parece que toca así. ¿Qué hizo usted para despejar I2? Explíqueme. Pasé lo de 200 más 50.000 S sobre S a la izquierda. Pues eso, Ya está a la izquierda. Está a la izquierda, está a la derecha, está a la izquierda. lo pasé a la derecha en negativo. Listo, lo pasó a restar. Listo. Entonces usted hizo, vamos a anotarlo, menos 202 igual a 150S menos 200.000 más 50.000 sobre S por I1. Listo, lo pasó a la derecha. Listo. ¿Qué hizo luego? 200. Pasé a dividir los menos 200. Listo. Entonces pasamos a dividir todo esto por menos 200. Hasta ahí estamos de acuerdo y es correcto, Cristian. Listo. Ahora, ¿qué hizo después? Reemplacé eso en la otra ecuación. Listo. Entonces la otra ecuación dice menos 200 y 1 más. Tenemos 200 más 5S, ¿cierto? Ahora reemplazó esto ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces 150S menos 200 más 50.000
sobre S por I1, todo sobre menos 200, es igual a menos 50 sobre S más 5 cuartos. Listo, ¿qué más hizo Cristian? Sí. Yo multipliqué, saqué los I1 a un lado y pasé el resto al otro lado. Listo, Lo que no vamos tiene I1 al haciéndolo otro poco a lado. poco entonces, a ver. Entonces aquí. ¿Qué hizo primero? Explíqueme qué hizo para sacar el I1. Porque eso es correcto, pero es que en eso llevan ustedes 20 minutos. O sea, mire que esto lo acabamos de escribir en 30 segundos. Pues, ¿qué hizo paso a paso para saber, tratar de entender por qué llevan 20 minutos y nadie de 16 personas puede hacerlo? Identifiqué lo que tenía I1, entonces cogí menos 200 Ujú. más y tomé la parte que queda I1, que sería menos 200, entre paréntesis. O sea, a ver, La parte entonces, díctemelo todo, lo voy escribiendo. menos 200 más ¿Mm? paréntesis 200 Siga, siga. más 5S, cierra paréntesis, paréntesis 200S más 50.000, cierra paréntesis, todo sobre 200. ¿Así? Sobre menos 200. Este 200S y este 50.000, ¿de dónde salieron? Pero reviso. ¿Esto de dónde salió? ¿En qué lugar estaba eso? Del I2, Pero aquí esto no es así, esto es otro número. ¿Esto dónde salió? Le falta ahí le falta el sur. Claro, pero este número, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo se convierte este número? ¿Cómo se convierte 200 en 200S y el 50.000 sobre S en 50.000? ¿Cómo se convierte esto en esto? ¿Cómo en un paso a usted se le transforman los números? ¿Por qué? saltarme un paso ahí. Bueno, si ese fue su error, o sea, mire el error que está cometiendo Cristian. O sea, es escribir cómo se le transforma. Es como si usted tuviera A más B y en el siguiente renglón pusiera W más 4.000. O sea, ¿por qué se le convierte un número en otro de un renglón a otro? Ponga atención, mano. Sí. A mí me dio, o sea, Por ahí me dio otra expresión. A ver, sigamos aquí con este despeje. Gastémonos la clase en esto. Vamos a tirar la clase a la basura en esto, pero es que si nos vamos a gastar, si ustedes van a gastar 25 minutos y nadie de 16 personas conectadas es capaz de llegar a la expresión, es que porque toca venir a lo fundamental, ¿sí? No, o sea, no nos vamos a preparar para el parcial, se lo van a tragar todos, pero no importa. Al menos aprendan esto y el otro semestre sí la pasan. ¿Listo? Pero es que no puede ser que esto no lo puedan hacer. ¿Sí? Aquí, ¿sí? Aquí además hay un menos. Acá. Entonces, terminemos esta expresión. Entonces, este menos 200 está acá. Más por menos, menos. 200 más 5. Esto de acá. Este 200 yo no sé de dónde salió, no tengo ni idea. A Cristian le apareció un 200 de la nada en el Profe, ese 200 no iba. Listo. Esto va por I1. Cristian, a ver, ayúdeme. Terminamos aquí. Aquí ya había equivocado. Aquí también hay un signo mal. Siga. Entonces, ¿qué hay al otro lado? ¿O qué falta en la ecuación? Pero lo que yo tengo es paréntesis 200 más 5S ¿Aquí sumado o al otro lado? al otro lado, igual. Es- Paréntesis 200 más 5S, ¿Mm? 200 más 5S, paréntesis 150. Ve, ya me cambió. 150. No, mira, que tiene ese acá. Todo sobre 200 es, señor. Aquí falta uno ese abajo, ¿no? Todo sobre 200. 200 S Sobre 200, menos 200. menos 200.
Bueno, entonces aquí usted hizo esta multiplicación por esto y por esto. ¿Esto ya está bien? ¿Qué más falta? Falta el Cristian. menos 200 más 5S sobre... Falta... ¿Cómo le explico? Ahí está al igual, esa parte. Lo que borró. Aquí, por ejemplo, esto va a menos, ¿no? Porque usted lo está pasando de un lado para el otro. Cuando usted tiene algo a un lado de la ecuación y lo pase al otro, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacerle, Brian? Yo paso una encima. Bravo. O pasamos con el signo contrario, ¿no? No pasa de un lado de la ecuación al otro, pasa con signo contrario. Listo. Entonces, tiene un menos. A menos 50 sobre S más 5 sobre 4. Listo. Y esto está aquí, lo pasamos a dividir todo esto de acá y obtendríamos la respuesta. Claro, no está desarrollado, pero no importa, hay un programa que nos hace eso. Lo único que hay que hacer es encontrar esa expresión. ¿Cómo no son capaces de hacer esto? En 20 minutos. O sea, ¿qué otro error cometieron? Díganme en esto que me digan para saber qué fue por lo que pasó. ¿Cómo no pueden resolver esto en 20 minutos? Estudiantes de cuarto semestre en una universidad. Entonces ya esto se puede, esta expresión, pasando esto, yo siento, hasta cuando yo les digo paso esto a dividir, ¿ustedes saben qué significa? ¿O lo tengo que dibujar, hacer en el tablero? Es una pregunta en serio. Cristian. Dividir ambos lados, profe. Exacto. Pero si yo le escribo a usted esta ecuación y le digo pasar esto a dividir, ¿usted me promete que puede hacerlo, puede escribir en el cuaderno o en el camino escribiéndolo? No termina de hacerlo porque no es capaz, o se le confunde el número. ¿Sí sería capaz de hacerlo? Sería capaz, profe, pero... Gracias. Entonces, confío en que eso no lo tengo que escribir. Entonces, pasa esto ahí y escribir esa expresión en Symbolab. O incluso darme eso y lo pasamos a Symbolab. ¿Listo? A ver, aquí, por acá. No han terminado tampoco. No, sí. Profe, yo lo hice por nodos. ¿Será que se puede o qué? Sí, claro. ¿Cómo así que será que se puede, mano? Yo tengo una expresión. Si quiere ponemos esa a ver si da igual. Pero, a ver, aquí que hay una expresión. Vamos a ver. A ver, las chicas allá están atrás. Presión. Menos 50 sobre S. No, sobre S. Ah, ok. Menos 50 sobre S. Menos 5 cuartos Ujú. más 3000 sobre 20S más 5000. No, o sea, el 5000 de 20S. Y todo eso sobre menos 4000S sobre 20S más 5000 más 200 más 50. Bueno, ahí puede darle al cubo. Vamos a meter eso aquí, lo simplificamos.
Sí, super, ahí está. Es lo mismo. Está sin simplificar, pero es exactamente la misma expresión. ¿Por qué se demoraron tanto? Quedan 3 pasos. ¿Qué? Yo dije que... No, pues usted me mostró, me dijo, borré. Sí, y un signo. Pero ya lo corregimos, está bien. Listo. Es grotesco que se demoren tanto haciendo esto. O sea, pero grotesco, o sea, por eso estoy así, porque digamos, yo entiendo falencias en otras cosas, pero en despejar 2 ecuaciones es como absolutamente, o sea, no sé qué hacer porque es que explicarles, digamos, Cristian, usted, cómo hace una multiplicación y se le convierte en otro número, multiplica más por menos y pone más, pasa al otro lado y no sabe que tiene que cambiar el signo. O sea, eso es, ni siquiera es cálculo 1, eso es primaria, no bachillerato, pero eso tiene que poder hacerlo, ¿sí? O sea, defiéndase, a ver. Que yo revisando, pues me dio similar, solo faltaba un signo. O sea, cometí un error en un signo. Un Bueno, menos. si es un error de un signo, listo. Yo entiendo que eso pueda pasar, ¿sabes? ¿Sí? Un menitos por ahí, listo. Eso es normal. Uno a veces se despista. Pero lo que no puede ser es que pasen 20 minutos y nadie haya llegado a nada. O sea, nada. Es como... Entonces, no sé, yo eso no lo puedo explicar porque, imagínense, ahí sí no podemos ver nada. ¿Sí? Pero eso tienen que poder hacerlo, muchachos. O sea, ¿listo? Bueno, tenemos la respuesta. Vamos a analizarla, que era lo que íbamos a hacer ahí en 40 minutos. A ver esto qué significa, qué es lo importante. Digamos que ustedes, que se les apareció el dios de las matemáticas y lograron hacer el despeje, y entonces llegaron a esa respuesta correcta y ahora la pasan al dominio del tiempo. Esto del dominio del tiempo, ¿qué es? Obviamente, digamos, el paso a paso de esto sería tratar de simplificarlo por fracciones parciales. O sea, nosotros tenemos, miremoslo con mucho cuidado, abajo tenemos s a la 3, s al cuadrado y s. ¿Listo? Eso significa que tenemos aquí s, porque todos los de abajo tienen s, y si yo saco una s, factorizo una s, me queda s al cuadrado, s y nada. O sea que va a tener s y 2 polos. S por algo y S por algo. Nuevamente, ¿por qué? Si aquí tengo S a la 3, S a la 2 y S, si factorizo S me queda S al cuadrado, S y los 40.000, y entonces es encontrar las raíces de ese polinomio. Entonces vamos a tenerlo. Eso significa que si abajo yo tengo S, S más A y S más B, entonces lo que voy a tener aquí, cuando yo lo desarrolle en fracciones parciales, va a ser una cosa así. Va a ser una constante sobre la primera S, otra constante sobre S más el A más A, y otra constante sobre S más B. ¿Listo? Para desarrollar esto por fracciones parciales, pues entonces lo que habría que hacer es escribirlo así, hacer las multiplicaciones respectivas e igualar arriba. Yo digo esto, pero también yo creo que ustedes no me están entendiendo tampoco, ¿no? ¿Sí saben fracciones parciales o no? Ay, pero sí, claro. Pero ahorita haciendo el despeje casi me le da una embolia a usted ahí, Santiago. Listo. Esto es lo que, gracias a esto, pues, a este programa, pues tenemos automática. Listo. Y podemos usarlo. Entonces, la expresión que tenemos acá, digamos, escrita completamente, que es igual, porque les quedó bien, se simplifica hasta quedar en fracciones parciales. Miren, aquí tenemos, ¿qué significa esto? Significa que cada uno, como lo puse yo allá, es un cuarto, K2 es menos 5, menos 2 sobre 15, K3 es 2 sobre 15. Así. ¿Listo? Entonces, aquí está o sea, digamos que ya ha sido desarrollado por fracciones parciales. Estas dos cosas son una igualdad, ¿no? Esto es igual a esto, simplemente que está simplificado de esta manera. Y, pues, ¿por qué ese paso es importante? Porque esta expresión es mucho más fácil de transformar al dominio del tiempo. ¿Vale? ¿Cómo nos da entonces esta expresión? Voy a anotarla. Sería un cuarto sobre S
2 sobre, es más o menos 2 sobre 15 sobre, aquí el segundo término es más o menos, menos, y abajo es ese más qué, 50, más 2 sobre 15 sobre ese más 200, ¿listo? Entonces esto, que también lo hace esta herramienta, pasado al dominio del tiempo, sería, pues cuando tenemos algo sobre S, es un cuarto, o sea, ese algo por U de t, pero como todo va multiplicado por U de t, lo voy a dejar aquí por fuera. Luego tenemos menos 2 sobre 15, y como tenemos S más 50, es E a la menos 50t, y aquí tendríamos más 2 sobre 15, E a la menos 200t. ¿Listo? Esto igual me lo da la herramienta. Entonces, lo que quiero ahora es que lo anotemos, que lo analicemos. Los humanos, ni siquiera estoy compartiendo el tablero y nadie dio cuenta. Bueno, aquí tenemos la expresión del dominio del tiempo. Entonces, vamos a mirar si esta expresión tiene sentido. Entonces, recuerden que esto venía del problema en que yo había cambiado el interruptor para un lado. Entonces, pensemos en qué va a pasar en este circuito cuando pase mucho tiempo y el transitorio se acabe. ¿Vale? Entonces, cuando el transitorio se acabe, esta bobina que está arriba se va a comportar como un corto. ¿Listo? Aquí tenemos la resistencia. Y este capacitor que está acá se va a comportar como un circuito abierto. Y aquí vamos a tener la fuente. Una fuente que va de 50 volts. Y aquí tenemos una resistencia de 200. Entonces, cuando pase mucho tiempo y el transitorio se haya acabado, pues entonces la corriente que va a venir por acá, porque es el sentido en el que hemos estado analizándolo, va a ser igual a, esa corriente va a ser igual a menos esta tensión sobre los 200, o sea, menos 50 sobre 200, que es igual, 50 sobre 200, ¿cuánto es? Menos un cuarto. Menos un cuarto. Menos un cuarto. ¿Listo? O sea que el término que está quedando acá totalmente por fuera tiene que coincidir con eso, porque esta expresión tiene que ser igual a, o sea, esta expresión tiene que darme en el cero y en el infinito. Lo que pasa es que, bueno, ya la revisamos en el cero. En el infinito tiene que darme. Entonces vamos a mirar a ver si esto de acá, esta corriente de acá, en infinito, da ese menos un cuarto. Entonces, cuando haya pasado infinito, me queda E a la infinito, a la menos infinito, y esto sea a la menos infinito, se me va. Eso se me convierte en cero. Entonces, aquí debería darme un cuarto. Bueno, aquí debería darme un cuarto. No sé si hay un menos por fuera de toda la expresión. Ya, nos miramos. Creo que le falta al menos un cuarto, profe. Al un cuarto. Sí, pero. Hay un menos por fuera en todo, ¿no? Sí. Sí. Listo. Aquí esto es un menos. O sea que efectivamente esta expresión. Ay, creo que. ¿Están viendo el tablero o la página? Tablero, profe. Tablero. Listo. Entonces, en infinito, cuando estos transitorios ya se han ido porque a la menos infinito da cero, pues esto de acá me está dando menos un cuarto. Y eso tiene que ser, eso digamos que es correcto, es una parte del análisis. Ver qué está pasando en el infinito. Ahora, como la variable que yo estoy analizando es la corriente de una bobina, se tiene que cumplir la condición inicial también. ¿Vale? Entonces, si nosotros evaluamos en cero, me quedaría E a la 0 y a la 0, que serían un 1, 1, y este se cancelaría con este y me da menos un cuarto. Y menos un cuarto era también la condición inicial. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, condición inicial se cumple y condición final se cumple. Que estas dos cosas den igual, digamos que es un tema de cómo el circuito está hecho, ¿no? Justamente dan lo mismo porque si nosotros miramos el circuito, para antes de que el interruptor se cerrara, yo tenía esta parte de acá, y entonces tenía la fuente sobre la resistencia.
entra el capacitor, hay transitorio, y cuando termina el transitorio, como el capacitor está aquí, también se abre, y nuevamente me queda la fuente sobre la resistencia. Entonces, que estos dos números sean iguales, pues son una coincidencia por el circuito. No siempre van a ser iguales. Pero, pues digamos que lo importante aquí es verificar que en 0 y en infinito se está cumpliendo eso. Otra cosa a analizar para entender si que esta expresión tiene sentido. Entonces, algo muy importante es el hecho de que nosotros tengamos dos transitorios. Dos transitorios que los están poniendo los dos elementos almacenados de energía. El capacitor y la bobina. Entonces, eso digamos que es coherente. Cuando estábamos mirando la función de transferencia, yo les decía que eso tenía que tener como mínimo dos polos, pero podría tener un tercer polo que es S más 0. Y la razón de ese S más 0, o sea, la razón de que aquí me quede este solito, es para que aparezca este término. Y ese término, en el tiempo, ¿qué significó? Significó que además de los exponenciales, apareciera aquí esto. Y esto, en el tiempo, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es que es el valor en el que vamos a iniciar, porque cuando nosotros iniciamos en el dominio del tiempo, esto es 0 y esto es 0. Mentira, en infinito, perdón, en infinito, esto es el valor al que vamos a llegar, porque e a la menos infinito, esto se cancela y esto se cancela. Entonces, es necesario que aparezca este término de algo sobre S, porque es como el valor final al que vamos a llegar. Si en el circuito, por ejemplo, no hubiesen fuentes ni nada, y todo se descargara y todo llegara a 0, pues entonces ese término no aparecería, porque es como el valor final al que llegamos. Y si el valor final al que llegamos pues es 0, ese término no aparecería, y por lo tanto en el dominio de la frecuencia pues no nos aparecería esa S ahí volando. Entonces por eso es que les decía que uno cuando ve el circuito puede como ir tratando de analizar como qué forma va a tener la función de transferencia. La función de transferencia no, la expresión del dominio de S, es como ¿cuántos polos puede tener? Si aquí esto me da S a las 7, pues sospecho porque es como, ¿por qué me van a salir? ¿De dónde me van a salir 7? ¿Sí? O sea, 7 exponenciales y solamente tenemos dos elementos almacenados de energía. Ahora, si me da S a la 1, bueno, también es raro porque si tengo aquí dos elementos almacenados de energía, pues deberían aparecer. Entonces, el tipo de circuito me puede dar a mí como la lógica de qué tipo de expresión puedo tener. ¿Listo? Tratemos de graficar esto, más o menos a ojo. Obviamente, si usted mete eso en un programa, pues tiene la gráfica perfecta, pero grafiquémoslo para pensar qué sucede allí. Bueno, entonces, la gráfica de esto sería lo siguiente. Fíjense que al final tenemos en el dominio del tiempo tres expresiones que se están sumando. Tenemos esta primera, que es pues, un término constante, y dos exponenciales. Si metemos este menos acá, que es mucho más cómodo para graficar, quedaría este menos, este más y este menos. Listo. Entonces, en tiempo 0, bueno, esta expresión del menos un cuarto, pues claramente es constante. Estos dos términos de acá, ¿qué son? Entonces, ambos tienen aquí en la parte de adelante 2/15, tienen el exponencial, pero sus exponenciales tienen un tau diferente y además tienen signo diferente. ¿Cuánto es 2 sobre 15? 0.13. 0.3. 13. Y esto es 0.25. O sea que es un poquito más chiquito que eso. Entonces aquí pongamos el 2 sobre 15 y aquí el menos 2 sobre 15. ¿Vale? Hay uno que arranca, uno que tiene signo negativo y el otro que tiene signo positivo. Y ambos son exponenciales, o sea que uno va a hacer esto, se va a ir hasta 0 y el otro se va a ir hasta 0. Pero, ¿qué tienen de diferente? Que los taos son diferentes. Y entonces uno va a llegar a 0 más rápido que el otro. Entonces pensemos, por ejemplo, el primero. El primero tiene un exponencial de menos 50t. O sea que el tau de este es 1 sobre 50. Recuerden que yo lo que tengo que hacer es comparar este exponencial con e a la menos t sobre tau. Entonces, si yo comparo esto con esto, me queda que 50t es igual a t sobre tau.
O sea que tau es el inverso de este número que está acá. ¿Cuánto es 1 sobre 50? 0.02, ¿cierto? O sea, 2 milisegundos. Entonces, lo que me está diciendo esto es que el tau de este y acá es 2 milisegundos. Si nosotros usamos lo de que en 3 taus se acaba o que en 5 taus, bueno, en este problema usemos 5 taus. Entonces significa que cuando pasen 10 milisegundos, este de acá va a llegar a ser 20 milisegundos. Sí, 20. Entonces, cuando pasen 100 milisegundos, este se acaba. ¿Listo? Entonces, usando 5 taus. ¿Listo? Que pueden usar 3 o 5. Al final eso es como una aproximación, pero no es tan importante. Entonces, digamos que este en 100 milisegundos ya se murió. Ya se acabó. Y este. Entonces, este de acá tiene 1 sobre 200, es el tau. Y eso, ahora multiplique eso por 5. 5 milisegundos, 25 milisegundos. O sea que este en 25 milisegundos se termina. O sea que el que es positivo se demora muchísimo más que el que es negativo. Si quisiéramos hacerlo abajo, entonces tendríamos este de acá, digamos, en algún momento el negativo se termina. Y este de acá dura 4 veces más. O sea, 1, 2, 3, 4, por acá. O sea, este es un exponencial muchísimo más lento. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un dibujito de la suma de esas 3 figuras, pues es así. En el instante 0, ambos son iguales, o sea que arrancamos acá. ¿Listo? Fíjense que muy rápidamente, este señor, este de acá que es negativo, desaparece. Y solamente me queda el de arriba. O sea que cuando yo voy arrancando, bueno, más o menos aquí, es un punto fácil de analizar, este ya es 0 y este todavía tiene un valor. O sea que si yo sumo de aquí para adelante, es tener el menos 1/4 y sumarle un poquito de positivo, que igual va desapareciendo hasta que vamos acá. ¿Vale? Y acá en esta parte de acá, pues lo que tendría sería algo más o menos así. Es una gráfica hecha pensándola, pero como muy a ojo, ¿vale? ¿Qué significa este transitorio? Significa que yo arranco en una corriente de menos 1/4, tengo un cambio, desaparece el primer exponencial, desaparece el segundo exponencial y vuelvo a menos 1/4. Insisto, menos 1/4 y menos 1/4 por cómo está el circuito, porque son las condiciones del circuito. Pero es algo así. ¿Listo? Entonces, lo que me interesa que quede aquí de análisis es, bueno, el regaño desde el principio, todo esa parte, para llegar a la respuesta, pero llegando a la respuesta es que ustedes, digamos que tengan la capacidad de, primero, verificar la respuesta en 0, verificar la respuesta en infinito, que eso nos dice si lo que obtuvimos tiene sentido o no, entender por qué hay 2 exponenciales y, aunque esto la verdad es que no va a ser así como propiamente evaluado, que ustedes pudiesen hacer un análisis para tratar de hacer más o menos una gráfica de lo que estamos obteniendo. ¿Alguna pregunta? Se acabó la clase. ¿O todo claro? Todo claro. Listo. Yo quería hacer, vamos a discutirlo y a plantearlo, porque no vamos a alcanzar a hacerlo, pero quiero que poder salir de ese punto hoy, para que ustedes lo vean, y es el punto 14. Vamos a discutirlo y a plantearlo. Es muy sencillo, pero solamente para que entiendan cómo se realiza. Entonces, ya les muestro el 14.
Entonces, miren, vayan mirando el 14 y solamente mírenlo, no hace falta que lo anoten ni nada porque lo vamos a discutir. Entonces, ese punto 14 tiene lo siguiente que quiero que ustedes entiendan. Pues el punto 14 tiene una fuente de valor 30 coseno de 2t más 45 u de menos t. ¿Listo? Tensión, y eso es una fuente de tensión. ¿Listo? ¿Qué significa esa fuente? Significa, cuando tenemos un u de menos t, significa que es un escalón que está activo cuando tenemos números negativos y se vuelve cero cuando tenemos números positivos. O sea, si yo reemplazo, yo tengo un u de menos t. Entonces, digamos, si yo le meto números a esto, por ejemplo, cuando t es menos 100, entonces, cuando t es menos 100, entra el menos 100 acá, con este menos se vuelve positivo y me queda u de 100, por lo tanto, u de un número positivo es un 1. O sea, que esto es un escalón que está encendido para números negativos y se vuelve cero para números positivos. ¿Listo? Eso significa que es una fuente que está encendida para antes de cero y se apaga a partir de cero. ¿Listo? Y además es una fuente en AC, lo cual es diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, porque siempre habíamos visto circuitos con fuentes en DC, que se apagaban o se prendían, se desconectaban, pero fuentes en DC. Entonces significa que como ocurre un cambio en T igual a 0, pues entonces yo tengo que hallar las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales de ese circuito, pues van a ser lo que había antes de T igual a 0. ¿Qué hay antes de T igual a 0? Pues un circuito en AC. A la pregunta de qué días, bueno, todavía tengo pesadillas. ¿Cómo sé que una fuente es en AC o en DC? Pues esta es una fuente en AC porque me están dando ahí el coseno, ¿vale? Entonces, antes del tiempo cero, yo tengo mi fuente en AC. Entonces, si yo tengo un circuito en AC, el problema de calcular las condiciones iniciales consiste en encontrar cuál es el valor exacto de las cosas que me interesan, por ejemplo, de la corriente por la bobina y de la tensión del capacitor, exactamente en el instante t igual 0. Entonces, ¿cómo resolvemos un circuito en AC y luego encontramos valores instantáneos? Pues lo que vamos a hacer es analizarlo en el dominio fasorial, hallar los fasores, expresarlos en el tiempo y evaluarlos en t igual a 0. ¿Me explico? Entonces, tengo mi fuente. La fuente es 30 coseno de 2t más 45. Entonces, si yo analizo el circuito en el dominio fasorial, entonces, en fasores, esa fuente va a ser una fuente de 30 a 45. Bueno, si alguien quiere raíz de 2, para que, fijo, sepamos que sacamos el RMS. 30 raíz de 2, 45. Tengo mi resistencia. Tengo mi bobina. Mi bobina, ahí es una resistencia también. Un capacitor. Como estamos en el dominio fasorial, entonces ese capacitor a qué va a ser igual en el dominio fasorial. ¿Cómo son los capacitores en el dominio? Eso es una bobina. ¿Cómo son las bobinas en el dominio fasorial? No, ese dominio S. Estamos en el dominio fasorial. Entonces, bobinas en el dominio fasorial, J omega L. ¿Cierto? O sea que esa bobina va a ser J omega. ¿Cuál es la omega del circuito? 2. ¿Quién me pone la omega? Pues la fuente. Entonces sería J por 2 por la L, que es 1. Y aquí tenemos también, bueno, una resistencia y aquí tenemos el capacitor. Ese capacitor es menos J sobre omega y el capacitor es 0.25. Listo. Y tenemos la resistencia. Entonces, hay que resolver el circuito en el dominio fasorial, señor. ¿Sí? Hay que resolver el circuito del dominio fasorial. Y entonces, eso significa que yo tengo que resolver las mallitas acá y encontraríamos, por ejemplo, el fasor de la corriente que está pasando por la bobina y la tensión que hay en el capacitor. Esas expresiones van a ser fasores. O sea, la corriente que va por la bobina va a ser un fasor. Voy a inventarme un número, digamos que yo ya resolvámoslo. Supongamos que ese fasor me da
1.25 a 30 grados. Este número no es cierto, me lo acabo de inventar, pero digamos que yo resuelvo el problema y encuentro la corriente. ¿Listo? Este número no es cierto, me lo acabo de inventar. Pero supongamos que yo resuelvo el problema y encuentro el fasor. Entonces, eso me da el fasor de la corriente. Ahora, lo que a mí me interesa es exactamente el valor instantáneo que tiene la corriente en tiempo cero. Porque lo que estoy viendo es que si esto antes de T0 era un circuito en AC, pues esta corriente que viene por la bobina, pues era una corriente en AC. O sea, era una corriente que tenía una amplitud y un ángulo. E instantáneamente, en T igual a 0, tiene un valor. Entonces, para hacer el análisis de condiciones iniciales que viene más adelante, cuando la fuente se apaga, y por lo tanto hay un cambio, porque el hecho de que la fuente se apague es un cambio en el circuito, este valor instantáneo es el valor instantáneo corriente que me sirve a mí para las condiciones iniciales. Entonces, si el valor de fasorial de la corriente es este, que me lo estoy inventando, pero supongamos que es ese, entonces, en el tiempo, la corriente de la bobina va a ser igual a raíz de 2, 1.25. Como la fuente era un coseno de 2t más 30. ¿Listo? Supongamos que eso es, que este fasor es correcto, entonces esa sería la expresión del tiempo. ¿Y cómo calculo yo este valor? Pues tengo que reemplazar aquí 0. O sea, a mí me interesa saber la corriente de la bobina en tiempo 0, ¿a qué es igual? O sea, me quedaría raíz de 2, 125, coseno de 2 por 0, más 30 grados. Y esto me va a dar un número. Calculemos este número ahí como por tener un numerito. $153.1. Listo, 153. Es 1.25 o 125. Sí, 1.25. Es 1.53. Listo. O sea que, bueno, realmente, si somos fieles al valor que dio positivo, supongamos que esto era una cosa como así. Entonces, acabamos de encontrar exactamente el valor instantáneo que tenía la corriente cuando cruzamos por 0. Este número va a ser el valor de la condición inicial que yo voy a usar para la fuente que aparece en el modelo de la tensión de la bobina cuando ya analice de T en adelante, como hemos venido haciéndolo en todos los problemas. ¿Sí entiendes? ¿Qué va a pasar en este problema? ¿Cómo queda el circuito en el dominio de la frecuencia S cuando yo analice después del cambio? La fuente se me apaga, o sea que esto no, cerrado, porque si la fuente se apaga, asumimos que la tensión es 0, entonces desaparece. Tensión 0 es un corto. ¿Listo? Eso es importante porque a veces se equivocan en eso. Digamos que es un error ahí como no es un error grave porque yo entiendo que cuando usted piense que una fuente se apaga, pues dice, pues queda abierto. Me parece como medio... Entiendo por qué puede llegar a pensar eso, pero digamos, en términos de la matemática del modelo, cuando una fuente, o sea, esta fuente, esta matemática, esa expresión matemática me dice que para t mayores que 0, la tensión de la fuente es 0, por lo tanto, es un corto, ¿listo? Entonces el circuito me quedaría corto, y aquí pues tendría mi bobina y mi respectiva fuente con la condición inicial, y la condición inicial, por ejemplo, para el capacitor, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el fasor de la corriente que viene por acá, multiplicarlo por esto para tener el fasor de la tensión, lo valoramos en el tiempo y en 0, y eso me da un número, y ese es el número que yo voy a usar en la fuentecita de acá. Entonces, la única diferencia con los problemas anteriores es que en el momento en el que yo calculo la condición inicial, pues yo no puedo hacer ese análisis que es muy sencillo en DC, que es decir, bueno, como esto ya lleva mucho tiempo, la bobina es un corto y el capacitor es un circuito abierto. No, porque esto está en AC. Pues ese análisis de corto y de circuito abierto, eso es en DC, y eso está en AC. Entonces, aquí sí hay corriente y sí hay tensión. Lo que me interesa es saber el valor instantáneo que tenía esa corriente exactamente en 0, porque es el que yo debo respetar y usar para el modelo
de ahí en adelante. ¿Listo? ¿Sí me entienden? ¿O a alguien le quedó una duda? Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que el cálculo de las condiciones diferenciales aquí, pues es más demorado porque toca resolver el circuito factorial. Cristian, ¿sí me entendió? Claro, profe. Siempre. No se me ponga bravo, pero es que me sacó la piedra. Todos me sacaron la piedra. Ahora, pues, claro, sabes que guayabado es como cuando uno sale de fiesta y hace de todo y al otro día dice, ¿qué dice? Pues así estoy en este momento. Pero bueno, no importa, es con mucho cariño, un jalón de orejas para que se pongan las pilas. Aunque eso no va, los que saqué de clase no lo van a recibir así muy bien, pero bueno. Igual están dormidos. Listo, entonces nos vemos. Bueno, para terminar, entonces les voy a mandar la información de la clase de Diego el sábado para que asistan. Yo hablo con él, le digo cuáles problemas hicimos, que él haga diferentes. Y pues los que puedan asistan, esa clase igual se grabará. Yo le pido a él, seguramente. Bueno, voy a preguntarle, porque él como él está adelantando clases también de circuitos 1, no sé si vaya a ser. Yo creería que va a ser a las 10. ¿Listo? Señor. ¿Me puede recordar, por favor, el horario de consulta, si es tan amable? Pues el horario de consulta es cualquier hora. Usted me escribe, yo le saco espacio. Entonces, estoy atendiendo. Los que me han escrito, la gran mayoría trato de atenderlos siempre para un día, para el otro. Esta semana ha estado complicada. Hay un estudiante que me pidió revisión de parcial y ayer lo vi el correo y se me pasó responderle, pero por lo general trato de hacerlo rápido. Listo. Aprovechen las consultas. Listo, profe. Gracias. Todo bien. Chao. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Recording stopped.